Y así es, mis queridos hermanos, buenos días, y hemos llegado al final de la semana, el día viernes. Estamos estudiando el día viernes y hay varias preguntas que tenemos para analizar. Pero vamos a orar. Querido Dios, gracias porque nos permites llegar hasta el día viernes y analizar varias conclusiones del estudio de esta semana. Permítenos, Señor, poder lograr este estudio para honra y gloria de tu nombre y para mejorar nuestra vida práctica en Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos por medio de su gracia. Amén y amén. Mis queridos hermanos, hace unos días estamos estudiando con un grupo de estudiantes de teología y precisamente estamos hablando de Génesis. Es un libro fascinante. Y estábamos hablando de los métodos de radiometría que existen hoy día para datar las edades que la ciencia ha creado para datar las edades de diferentes, ya sea de una roca o de un espécimen o de un fósil. Y es interesante que primero se escribieron los libros de historia diciendo que el universo tenía 13.700 millones de años, que la Tierra tiene más o menos unos 4.500 millones de años o 6.500 millones de años. Y es interesante que primero se escribieron todos los libros y a partir de 1940 comenzaron a surgir los métodos de datación para confirmar lo que ya se había escrito. Es decir, que el procedimiento se hizo al revés. Nunca se ha visto esto, de que se tenga primero que escribir la información o el resultado. Nunca se ha visto primero que se invente el 4 como resultado de 2 más 2. Para ponerlo en un claro ejemplo. Primero, tenemos el problema. ¿Cuánto es 2 más 2? Y ahora tenemos un método para saber cuánto es 2 más 2. ¿Cuál es el método de la suma? Pues sumemos cuánto es 2 más 2 y nos va a dar el resultado que es 4. Eso es lo lógico. Pero la ciencia naturalista primero nos dijo que el universo se había originado a través de la generación espontánea o el Big Bang hace unos 13.700 millones de años, que el universo unos 6.500 millones de años, que la Tierra unos 4.500 millones de años y que las rocas y los fósiles que se han hecho. Ahora, con toda esa información, como resultados de una generación espontánea, a partir de 1940 comenzaron a crearse métodos de datación de las edades. Y esa es la forma que se tiene ahora para decir que el universo tiene 13.500 millones de años. Es decir, que ¿qué fue lo que pasó allí? Algo tuvo que haberse ajustado para que coincidiera perfectamente con lo que ya se había escrito. Todo al azar no puede ser de alguna manera. Así que déjenme mencionarles lo siguiente. Antes de hablar del capítulo La creación de patriarcas y profetas, que está en la página 23 a la 30, ahí ya hablamos de la semana literal de la creación. Sin embargo, déjenme hablarles un poquito de cómo es que hace la ciencia para datar. Los 3 métodos más oficiales de radiometría que usa la ciencia, uno es el carbono 14, el 2 es el potasio argón y el otro es el uranio plomo. Estos 3 métodos son métodos radioactivos de descomposición. Es decir, voy a explicarles el carbono 14 porque más o menos es el mismo comportamiento de los otros 2 métodos. El carbono 14 está en la atmósfera. En la atmósfera abunda mucho el carbono 12. Pero cuando el carbono 12 está expuesto a radiación cósmica, luz estelar del Sol puede ser, se convierte en carbono 14. El carbono 14 se desintegra. Tiene 7 protones y 8 protones y 6 protones y 8 neutrones, así es la cosa. Y para tener el carbono 14. Así que comienzan a desintegrarse. Ahora,
Este carbono 14 es absorbido por las plantas. Y al ser absorbido por las plantas, entonces es absorbido por los animales. Y también por los seres humanos. Cuando comemos un mango, un aguacate, una cosa, estamos ingiriendo algunas cantidades de carbono 14. Cuando un ser vivo muere, entonces el carbono 14 existente en ese ser comienza a desintegrarse. La ciencia naturalista dice que hace falta que pasen 50.000 o 60.000 años para que la media, es decir, la mitad de esa cantidad de carbono 14 se haya desintegrado. Ahora, esa es la misma fórmula que existe para el argón, para el potasio argón y para el uranio plomo, solo que en cantidades mayores. Por ejemplo, el uranio plomo va hasta los 2.5 millones de años, hasta probablemente 4.5 millones de años, pero 4.500 millones de años. Ahora bien, porque la descomposición es más lenta. El potasio se va degenerando, se va desintegrando y se convierte en argón. El uranio se va descomponiendo en plomo. Ahora bien, el problema es el siguiente, y esto es lo que yo estaba enseñando en el grupo de teología, que cuando se hace una prueba, un experimento con carbono 14, se necesita saber cuál era, eso tiene que ser así, se necesita saber cuál es la cantidad original de carbono 14 que estaba presente en el individuo. No se sabe cuál era la cantidad original de carbono 14 que tenía esa persona cuando murió, o ese animal. Por lo tanto, no existe forma de predecir cuánto tiempo tiene esa persona de haber existido. Si no sabes la cantidad de carbono 14 que tenía cuando murió esta persona, entonces es difícil saber cuál es el grado de descomposición y cuál es la edad que tiene esta persona desde que existió. Esto vuelve complicado el asunto de la predicción de las edades, tanto de las rocas, en el caso de argón potasio o de potasio argón, perdón, y de uranio plomo. Esto hace que sea igual de impredecible. Ahora, si tomamos en cuenta lo que la Biblia nos dice que antes del diluvio en la atmósfera existía una masa de agua alrededor. Porque el capítulo 7 nos dice que se abrieron las compuertas del cielo y cayó agua del cielo. Cuando Dios crea las aguas y luego crea el espacio, dice que colocó arriba agua en la atmósfera. Por lo tanto, la presencia de carbono 14 pudo haber sido muy inferior a lo que los científicos creen que había en la atmósfera, por esa capa de agua que había alrededor de la atmósfera. Así que los científicos lo que hacen es inventarse un numerito para que pueda ese número ser el que existía como una constante, como una medida constante de carbono 14 en todos los seres humanos o en todos los seres vivos que murieron. Y de esa manera se dispara la edad. Mientras ellos dicen que más al principio, mayor cantidad de carbono 14 había en el espacio, en la atmósfera, la Biblia nos dice que por la condición de la Tierra antes del diluvio, probablemente había menos carbono 14. Y esto hace que cuando los científicos hacen la medición de estos elementos, resulte ser que hay seres vivos que tenían 40.000 años, 50.000 años, y en el caso de las rocas, con los otros métodos de medición, tenían 2 millones de años, 6 millones de años o 2.500 millones de años. La ciencia simplemente ha estado inventando esos numeritos para tratar de datar y que coincida con lo que ellos ya habían escrito completamente antes. Lo que estoy tratando de decir con esto es lo siguiente.
La Biblia es el único libro que contiene el relato más preciso del origen de todas las cosas, y especialmente el origen de la vida humana. Se han hecho experimentos con rocas que deberían tener 200 años o en todo caso 10 años, y con el carbono 14 que la ciencia ha aplicado se han llegado a la existencia de 22 millones de años o de 250 millones de años. Esto es completamente irrisorio. Se han hecho ya estos cálculos y estos análisis y se ha encontrado esta situación tan difícil de entender. Ahora bien, lo que podemos comprender es que la Biblia nos dice que Dios es el creador. Las páginas 89 a 95 encontramos la semana literal en Patriarcas y Profetas, y de la página 23 a la 30 encontramos el relato de la creación con lujo de detalles. Y aquí podemos nosotros encontrar cómo las evidencias que nosotros podemos comprender en la Biblia de acuerdo a la estructura de la tierra nos enseña que no pudo haber otra manera sino que Dios mismo es el creador de todas las cosas que existen. Quiero leerles una cita que está en Testimonios para la Iglesia, la página 8, la página 269, dice, tomo 8, página 269, dice: las mentes más sobresalientes, si no son guiadas por la Iglesia, por la palabra de Dios, quedan desconcertadas en sus intentos de investigar la relación entre la ciencia y la revelación. El Creador y sus obras están más allá de su entendimiento, y porque ellas no pueden ser explicadas por las leyes naturales, declaran que la historia bíblica no es digna de fe. Es decir, que porque no se puede explicar que la semana de la creación fue literal, vamos a decir que es increíble. El hecho de que no podamos explicar científicamente que la creación fue una creación adulta, vamos a decir que no puede ser digna de fe o de creer en ella. El hecho de que Eva haya salido de la costilla de Adán, como dice la Biblia, significa entonces que no debe ser digna de fe. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Que la Biblia comienza con una expresión, y esa expresión es la siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra Dios allí es Elohim, y significa el creador todopoderoso. Y nada escapa al poder de ese ser. Y todas las cosas pueden ser posibles para ese ser, porque ese ser primero nos amó y después nos creó. ¿Cómo nosotros podemos decirle a una persona que no cree, que luchan en cuestiones sexuales, cómo podemos decirles a esas personas que Dios le ama, pero que aún en medio de ese laberinto de decisiones que hay en su cabeza, debe decidir por Cristo y obedecer sus mandamientos? Necesitamos primeramente estar consagrada, tener nuestra vida consagrada al Señor. Necesitamos primeramente orar, necesitamos ayunar y dejar que el Espíritu Santo nos revele por medio de su palabra lo que el Señor quiere hacernos entender. Mis amados hermanos, vivimos en tiempos difíciles. Por un lado, la ciencia está tratando de ir en contra de la revelación divina de la Biblia. Por otro lado, movimientos que son auspiciados por estos mismos movimientos van en contra de las reglas y de los principios que Dios estableció en la creación, como lo es el matrimonio entre una mujer y un hombre, y como lo es también el séptimo día de reposo como día de reposo para el Señor y de armonía entre el Creador y su creación. Estas cosas están siendo atacadas por el enemigo, porque saben que son el reflejo de la deidad de Dios desde el mismo principio. Que Dios te bendiga en este día y en esta semana,
y que el Señor nos guarde y nos lleve por senderos del conocimiento de su voluntad y de su palabra. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por esta lección tan hermosa que nos has dado. Gracias por estos hermosos momentos de convivencia a través de las Escrituras. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser mejores cada día, a ser mejores cristianos y a vivir consagrando nuestra vida solamente a ti. Te pedimos que estés con nosotros todos los días hasta que aparezcas por segunda vez en el cielo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.